El Instituto Integridad y Sabiduría presenta Teología, Palabra por Palabra, con el pastor Miguel Núñez. Propiciación es un término que a veces es hasta difícil de pronunciar o de recordar, pero hablamos de propiciación simplemente porque la Biblia lo menciona. Lo que tenemos que hacer es entender. El término propiciación viene del griego hilasmos, que tiene que ver con satisfacer, volver favorable a alguien, a otra persona, o aplacar. En las religiones paganas se propiciaba a los dioses paganos por medio del sacrificio, porque ellos asumían que los dioses paganos estaban airados contra ellos y que por eso era que venía el trueno y la lluvia y los desastres naturales. Entonces ellos trataban de aplacar la ira de ese dios pagano. En la Biblia nosotros tenemos un par de conceptos que entender. Por un lado, nosotros somos llamados hijos de ira, en la misma palabra, cuando no hemos conocido a Dios. Entonces Dios ha estado airado contra el pecado, pero el pecado lo cometo yo y por tanto podemos decir que Dios ha estado airado contra el pecador. De hecho, eso es lo que Romanos 1 del 18 en adelante declara, que la ira de Dios se revela todos los días contra toda piedad e injusticia de aquellos que suprimen la verdad. Ahora, ¿dónde encontramos literalmente el término propiciación que tiene que ver con placar la ira de Dios? Mira este texto de Romanos 3, versículo 24 al 26. Siendo justificados, un término que explicamos ya, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia a Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces aquí está el término propiciación. Dios en un momento dado colgó a su Hijo en la cruz. Quien crucifica al Hijo, quien lo exhibe públicamente, conforme a lo que acabamos de leer, es Dios Padre. Y Él lo hace porque Él había pasado por alto, dice el texto, los pecados de los hombres, con la intencionalidad de que llegado el tiempo, su Hijo Jesús pudiera ir a esa cruz, pagar por dichos pecados y entonces placar o aplacar la ira de Dios contra el pecador. Por eso es que Juan dice en 3:36 que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo, el que no obedece al Hijo, es la palabra literal que aparece allí, la ira de Dios permanece sobre él. ¿Y cuál es la ira de Dios? Su condenación. Entonces, cuando Cristo va a la cruz, Él remueve mi condenación y por tanto ha propiciado la ira de Dios, la ha quitado. Ya la ira de Dios no descansa sobre mí, ya yo no soy hijo de la ira, ahora yo soy hijo de Dios. ¿Y cómo ocurre eso? El texto mismo dice, por medio de la fe. ¿Y por qué Dios hizo lo que hizo? Bueno, el texto también lo dice, para Él probar y terminar Él mismo siendo justo. ¿Por qué justo? Porque no violó, no pasó por encima, no ignoró los pecados de los hombres, sino que los hizo pagar en la espalda de su Hijo. Entonces Él se mostró justo ahí, pero también Él es el que justifica, el que declara al pecador inocente o no culpable, a pesar de no ser inocente, lo declara no culpable. ¿Cómo lo hizo? Porque Cristo fue a la cruz, derramó sangre, propició su ira y ahora proveyó un camino de entrada a su presencia. Eso es la palabra propiciación significa, y esa es su implicación. Si deseas seguir profundizando en tus estudios de teología, inscríbete en el Instituto Integridad y Sabiduría. Entra a nuestra página web www.institutois.org.